8 de la noche en punto. Muy buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Mi nombre es Catalina Vargas y para mí es un gusto acompañarlos esta noche, por supuesto, hablando del tema de la semana, del tema que ha ocupado los principales titulares de esta semana en nuestro país y también en el mundo. Tiene que ver con esa presunta denuncia, con esa denuncia que hizo Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, en ese polémico Consejo de Ministros de la semana pasada, relacionando a alias Papá Pitufo con el hombre que se sienta a la derecha del presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti. Recordemos que Papá Pitufo es Diego Marín Buitrago, el zar del narcotráfico, quien de acuerdo con las autoridades manejaba cerca del 80% del contrabando que se realiza en Colombia en diversos puertos del país, aproximadamente 9 de los principales puertos de nuestro país. Esto en ciudades como Cartagena, también en el Valle del Cauca, específicamente en Buenaventura, y con una oficina central en la ciudad de Bogotá, según señalan las autoridades. Se han ido desentrañando diversas investigaciones y también diversos datos de lo que sería esta relación de alias Papá Pitufo con esos nexos criminales. Lo que ustedes ven allí son algunas de las grabaciones que se han revelado en las últimas horas frente a ese actuar criminal de este hombre, Diego Marín Buitrago, y cómo esta persona movía los hilos de entidades como la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN para lograr su cometido, ingresar de manera irregular diversas mercancías, entre ellos cigarrillos, textiles, entre otros. Hablamos de una evasión de impuestos de cerca de 8 billones de pesos. A las 8 de la noche, 2 minutos, vamos a hacer contacto de inmediato a esta hora con el director del Sistema Informativo de Blue Radio, Ricardo Ospina, quien también ha seguido muy de cerca este tema. Ricardo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar preguntándole, ¿se abre o no se abre una caja de Pandora con estas revelaciones que hace Augusto Rodríguez la semana pasada en este polémico Consejo de Ministros? Hola Catalina, buenas noches. Un saludo para todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, de Sala de Prensa, regresar a esta que considero mi casa. Catalina, sí se abre una caja de Pandora, pero hay que tener en cuenta que esto tiene una arista política y una arista judicial. La arista política Sí. Richie, vamos a intentar mejorar un poco la comunicación en este momento. Tenemos algunos ruidos de origen. Mientras tratamos de mejorar estos problemas técnicos, les seguimos contando acerca pues, de estas indagaciones que se han revelado también en las últimas horas relacionadas con Diego Marín Buitrago, porque según se han conocido y según ha trascendido, la Fiscalía puso la lupa sobre este hombre desde el año 2011 aproximadamente, con algunas interceptaciones. Sin embargo, fue hasta el año 2017 cuando se empezaron a realizar pesquisas de manera formal. Ricardo, ya tenemos nuevamente comunicación. ¿Nos escucha bien? Sí, Catalina, escucho perfecto. Listo. Le contaba que, en mi opinión, esto tiene dos aristas. Una arista política y una arista judicial. En materia política viene un terremoto muy grande que coincide con un año electoral. 2025 es un año eminentemente de elecciones atípicas. Habrá seguramente consultas internas en los partidos y sobre todo van a empezar a alinearse diferentes sectores políticos de izquierda, de centro y de derecha rumbo a las elecciones presidenciales del año entrante. Y el escándalo de Papá Pitufo va a salpicar a unos y a otros. Hablo de materia política, pero en materia judicial, Catalina, y aquí hay un gran interrogante, es saber hasta dónde podrán avanzar las investigaciones, con una gran duda sobre qué tanto esté dispuesto a contar Diego Marín, alias Papá Pitufo, ante la justicia, porque usted lo sabe muy bien, Catalina, que es una muy destacada reportera judicial. Papá Pitufo no ha colaborado con la justicia colombiana, no ha dicho una sola palabra. Y todo lo que hay hoy son interceptaciones, hay grabaciones de agentes infiltrados, hay organigramas, pero no hay cómo sustentar
con elementos claros de modo, tiempo y lugar, que es la manera en la que se judicializa a las personas que eventualmente cometen delitos, mucho de lo que él ha dicho o de lo que él comentaba, por ejemplo, tomando trago con los agentes infiltrados, que hablaba de todo el mundo y lo dice muy fácil. Y una cosa es que lo diga y es muy, muy grave que se difunda eso, Catalina, sin saber que lo dice un delincuente, que lo dice en un ambiente relajado, que no lo ha sustentado ante la justicia y que hay que decirlo en todas sus letras. Alias Papá Pitufo le está tomando el pelo a la justicia colombiana en un sentido. No quiere ser extraditado y la verdad es que él no ha dicho una sola palabra, él no ha colaborado con la justicia colombiana. Incluso hace algunas semanas la Fiscalía le imputó cargos en contumacia, es decir, como reo ausente, porque esta persona no quiso hacerse presente en estas audiencias. Y también, pues, lo que ha dicho Ricardo, son muchas las interceptaciones, son muchos los videos y las grabaciones que lo vinculan, pero la colaboración que él le ha entregado a la justicia colombiana es prácticamente nula. También quiero saludar a esta hora a César Chaparro, quien también ha estado muy al tanto y siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con las investigaciones que pesan en este momento sobre la organización criminal de alias Papá Pitufo. César, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sabemos que su tiempo es corto en este momento. César, quiero preguntarle de esas pesquisas y de esas investigaciones que usted ha podido adelantar en las últimas horas, ¿qué es lo más relevante que ha encontrado de este hombre y de su organización criminal? Catalina, Ricardo, buenas noches. Bueno, de hecho terminamos hace un par de minutos una reunión con varios de los investigadores que están, digamos, liderando este tema, este trabajo que se ha realizado desde el último año, nos dicen ellos, y que han permitido recaudar todo este material probatorio para poder, como dice Ricardo, traer a Colombia con todo el material probatorio y las pruebas necesarias a este alias Papá Pitufo, como decíamos al mediodía, alias Megalodón, para poderlo poner tras las rejas. Ellos aseguran que tienen suficiente material probatorio. Aquí sale a relucir una información que me llama la atención, que es una investigación paralela. Una investigación paralela a la que se refirió en las últimas horas el propio exfiscal Barbosa, donde aseguraba que para poder llegar a este alias Papá Pitufo Megalodón, pues tenían que hacer una investigación paralela porque todas las investigaciones que se venían adelantando estaban siendo infiltradas por este hombre, ya que el poder corruptor era impresionante, no solamente con las mismas autoridades, la misma policía, sino también con la DIAN, fiscales, jueces, que están en este momento muy seguramente en la mira de estos investigadores. Y en esta investigación paralela, pues se revelan otras informaciones que no precisamente son los videos, me confirman hoy, hace un par de minutos, no son los videos que hemos, digamos, revelado en Noticias Caracol y a través de Blue Radio. Es otro material probatorio que ellos tienen y que muy seguramente se va a poner al descubierto apenas llegue alias Megalodón o Papá Pitufo. Ellos también aseguraban que, como Catalina había dicho, ya hay una medida de aseguramiento contra este hombre. Entonces, muchas personas decían que llegaba a casa por cárcel. Pues no, llega a la cárcel, es lo que dicen los agentes y los investigadores. Y llega a la cárcel a pagar varios delitos. Y es lo que en este momento están, digamos, también trabajando los investigadores en otros testigos, en otras fuentes, en otros, digamos, entre comillas, empleados que tenía a su servicio y que en realidad eran funcionarios del Estado, entre DIAN y policía, que van a hablar de lo que verdaderamente, digamos, tienen contra alias Papá Pitufo. La investigación no solamente va a cobijar a alias Papá Pitufo y va a mostrar más de, digamos, del poder corruptor que tenía, sino también van a demostrar que posiblemente tenía nexos con narcotráfico, es decir, que podrían demostrar que tienen videos y mucha información soportada para demostrar que en varios de los, digamos, contenedores que tenía alias Papá Pitufo y que movía de los diferentes puertos del país, pues allí movía droga y movía droga hacia Estados Unidos, que allí se abre otra pestaña muy importante, que si llegase a comprobar que movía droga a Estados Unidos, muy seguramente Estados Unidos lo va a pedir en extradición. Es decir, puede llegar a Colombia,
pagar muy seguramente los delitos que le imputen, pero también Estados Unidos lo tendría en la mira para llevárselo extraditado. Es la información que hemos recolectado, digamos, en reuniones que hemos tenido con agentes que están liderando esta investigación. Aquí también ellos hacen unas inquietudes relacionadas con los videos. Estos videos que nosotros hemos revelado y que en Blue Radio también se han conocido, básicamente se puede ver una manera muy extraña de cómo la mayoría de actividades o movimientos que hacía alias Papá Pitufo eran grabados y son, digamos, dados a conocer en las últimas horas. Podemos ver cómo se moviliza con algunos agentes encubiertos, incluso con una mayor de la policía que está también hoy investigado, que se convirtió después de un tiempo en agente encubierto y que empezó a obtener valiosa información. Pero todos estos videos hacen parte de otro proceso, que es el proceso directamente de contrabando. El anterior, por el que se refería el fiscal Barbosa y los que se refieren los investigadores, es por corrupción. En estos videos, digamos que estamos observando en este momento, hacen parte del proceso de contrabando. Y todos, digamos, el material probatorio que se ve aquí en los videos por el delito o por la investigación de contrabando, pues se puede observar muy claramente que Papá Pitufo o alias Megalodón se permite o se deja grabar en reuniones, caminando, incluso reuniones en restaurantes de hoteles muy importantes de diferentes ciudades, entre ellas Bogotá, Cartagena, y eso llama la atención de los investigadores. ¿Por qué un hombre que, digamos, debería estar como oculto, porque por eso él utilizaba otro alias que era Hugo, en realidad se muestra en tantos videos? Es una inquietud que ellos están tratando de aclarar con los investigadores del caso específico de contrabando. Sí, César, es decir, esas grabaciones habrían sido a propósito de alguna manera con un consentimiento oculto de este señor de alias Papá Pitufo y también para aclararle en este momento a los usuarios. En este momento, alias Papá Pitufo está detenido, aunque sea como reo ausente, porque recordemos, él está en este momento en Portugal mientras se surten estos trámites de extradición, pero él en este momento está siendo procesado en Colombia por el pago de aproximadamente 13 millones de pesos a algunos funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera. Usted nos habla de otros procesos que se vendrían en contra de este hombre, incluso que podrían acarrearle de alguna manera una posible extradición a Estados Unidos si se llega a demostrar esos vínculos que usted nos comentaba con narcotraficantes. Así es una investigación paralela que arroja, digamos, o que los lleva a una investigación por otros delitos. El de contrabando es uno paralelo, al que muy seguramente se refieren los investigadores, es que ese paralelo fue el que utilizaron para recaudar otro material probatorio y poner al descubierto que este hombre pues no solamente estaba haciendo o ejerciendo este delito del contrabando y que ponía, digamos, en descubierto una de las, podríamos decir, eh, es uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años en Colombia. Pues no, no solamente la corrupción. La investigación paralela va a llevar a otros delitos que lo van a esperar y que son los que los investigadores, cuando alias Megalodón o Papá Pitufo esté aquí en Colombia, muy seguramente van a darles a conocer. César, y ya para finalizar, ¿esos delitos estarían relacionados, por ejemplo, le pregunto eventualmente, con una entrega de dinero para la campaña presidencial? Es lo que no sabemos y es como que la carta que tienen los investigadores bajo la manga para cuando llegue, si llegase a venir muy rápido, están diciendo que muy seguramente en abril podría estar extraditado aquí en Colombia, alias Papá Pitufo. Pero déjeme que me acabo de acordar de otra información muy importante que nos han entregado y es que todo esto relacionado con lo de los videos y lo que está pasando podría ser utilizado por alias Papá Pitufo para pedirle al país que lo tiene en este momento, Portugal, este tipo de asilo, diciendo que si llega a Colombia, pues podría sufrir un atentado por todo lo que está pasando aquí en Colombia y que en lo que lo están involucrando.
Entonces, es lo que están buscando los investigadores, es esa carta que tienen bajo la manga de la llegada de Papá Pitufo para demostrarle que no solamente este hombre se dedicaba a hacer contrabando y, digamos, actos de corrupción, que por corrupción en realidad no pagaría más de 8 años de cárcel, si fuera así, solo por ese delito. Así es, César, muchísimas gracias por estos nuevos datos que usted nos entrega aquí en Sala de Prensa. Son datos relevantes y que por supuesto van a tener una trascendencia muy importante en materia judicial, como lo mencionaba Ricardo hace algunos minutos, y por supuesto también sin duda van a tener impacto político en lo que viene para estos meses que le quedan de gobierno al presidente Gustavo Petro. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, me quedo con Ricardo porque, Ricardo, hay algo que también se ha revelado por parte de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y también por algunos medios de comunicación que tiene que ver con esas fricciones de algún modo o eso que estaba pasando al interior de la Fiscalía con esta investigación contra alias Papá Pitufo, porque se ha revelado que en el 2020 en la Fiscalía de Francisco Barbosa se delega la investigación a este fiscal Andrés Marín, quien asume esta investigación hasta abril de 2024, en donde él dice que logra reunir todas esas pruebas para pedir capturas y es en una audiencia en donde le hacen una llamada ya en la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo y en donde le informan, señor, usted ya no está a cargo de esta investigación, quien va a quedar a cargo de la investigación va a ser otra fiscal que en ese momento no se sabía, pero también tenía una investigación paralela por estos mismos hechos. ¿Qué puede estar pasando al interior de la Fiscalía, Ricardo? Usted que conoce más que nadie pues estos temas judiciales y lo concerniente con el ente investigador. Mire, lo primero que hay que decir, Catalina, es que de manera increíble, a pesar de que desde hace más de 20 años se sabía en la policía, se sabía en la justicia, incluso en los medios de comunicación, sobre la importancia delictiva de Papá Pitufo, de Diego Marín, ninguna investigación había avanzado en su contra, ningún proceso prosperaba, todo prescribía o simplemente nunca avanzaba hacia la fase en la que hoy se encuentra. Realmente lo de hoy es mínimo a lo que tiene presuntamente su prontuario delictivo Marín. A él lo están en este momento pidiendo en extradición por un pago de sobornos de 13 millones de pesos a dos policías que confesaron. Pero miren lo escurridizo que es Marín, que es Papá Pitufo. Llegamos al punto de que había sido designado Andrés Marín para investigarlo. No avanzó prácticamente nada a lo largo de todos estos meses. Y la entonces vicefiscal general de la Nación y luego fiscal encargada, Marta Yanet Mancera, designa a una fiscal que no se conoce para competirle a Andrés Marín. Es decir, había una competencia dentro de la fiscalía para poder vincular una investigación a Papá Pitufo, a Diego Marín. Un lado de la investigación hecho por el fiscal Andrés Marín y el otro que llevó a cabo la fiscal Paola Londoño con apoyo de otros fiscales y que fue muy efectivo, pero no se conocían y no sabían que lo estaban compitiendo prácticamente por la investigación. Al final, todo se destapa en septiembre del año pasado, porque increíblemente Andrés Marín, esto nos lo dicen desde la fiscalía hace minutos, Catalina, Andrés Marín, a pesar de que dice que él estaba a punto de ordenar la captura de Papá Pitufo y de una cantidad de policías supuestamente colaboradores de él, lo cierto es que estaba a punto, dice la fiscalía, de entorpecer y de dañar toda la investigación. Catalina, meses antes ya se había ordenado una orden de captura se había librado una orden de captura en contra de Papá Pitufo por parte de la fiscal Paula Londoño. Y si hubiera expedido otra orden de captura el juez por petición de Andrés Marín, la verdad es que se hubiera dañado el caso y se hubiera anulado la orden de captura. Por eso es que usted se fija, y hoy lo publicaba la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en medio de la audiencia se atraviesa el director nacional de fiscalías y le dice a Andrés Marín, momentico señor, usted no sigue en el caso porque hay otra persona que ha avanzado más y usted queda relevado del proceso. Mire cómo es de complejo todo esto. Hay que mirarlo con mucho cuidado y tener muchísima precaución con todo lo que hay, porque hay dos investigaciones
ha avanzado más la de Paula Londoño, pero además de eso hay muchas cosas que se han dicho y no sabemos qué es cierto y qué es falso, porque Marín puede decir muchas cosas, puede incluso estar en grabaciones, pero usted lo sabe, Catalina, esto tiene que demostrarlo y comprobarlo la fiscalía o la justicia, que eventualmente le pagó plata al hermano de un ministro de Defensa para que sacara al general Juan Carlos Buitrago. Tienen que demostrarlo con hechos. Que eventualmente le dio plata a un expresidente de la República. Tienen que demostrarlo con hechos. Que le dio dinero a la campaña del presidente Petro. Tienen que demostrarlo con hechos. Y para eso es clave que Marín hable. Marín por ahora no tiene ningún interés en hablar, pero algo adicional, Catalina, que nos acaban de decir de la Fiscalía, que a diferencia de lo que dijo la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el proceso investigativo no está parado por la apelación que hizo Marín a su solicitud de asilo en Portugal. No, las investigaciones siguen. Lo que pasa es que no pueden hacerle nuevas imputaciones en este momento procesal, porque si llegaran a hacerlas, anularían la orden de captura que está vigente solo por los dos delitos que le digo, y es el pago de los sobornos. De ese tamaño la complejidad del proceso, pero y mire usted cómo hay aquí choques adentro de las mismas instituciones, choque entre agentes encubiertos, filtración de información de una reunión que se da en el despacho del ministro de Defensa, Iván Velázquez, como lo reveló anoche la unidad investigativa de Noticias Caracol. Es un caso demasiado complejo y al que hay que mirar con muchísima responsabilidad y con mucho cuidado. Bueno, Ricardo, y yo le voy a añadir un punto más. Fuentes también de la Fiscalía le confirmaron también hace pocos minutos a Noticias Caracol que no se tenía rastro alguno de este tema de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, que van a llamar a declarar a Augusto Rodríguez, Armando Benedetti, en los próximos días, también para establecer por qué razón este señor Rodríguez hace esas denuncias, pero es muy raro, como ha sido muy raro y muy polémico, que todas estas investigaciones que pesan sobre alias Papá Pitufo sean tan lentas. Mire, este señor, este fiscal Andrés Marín tenía esta investigación desde el 2020, se tardó 4 años en producir esas primeras decisiones. La Fiscalía, recordemos, si usted más que nadie lo sabe, ya había entrevistado a Javier Vendrell por este tema de la financiación de la campaña. De casualidad, ¿no había algún rastro o algún indicio que implicara a este señor, alias Papá Pitufo, con este tema de la financiación y la Fiscalía no se había dado cuenta o no habría querido iniciar alguna indagación, también dejarla un poco lenta frente a todo esto que ha venido ocurriendo con este tema de la financiación de la campaña? Sí, hay muchas preguntas sin resolver, Catalina, y también hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se intenta hacer uso político de todo este episodio. Y lo digo en todo el contexto de lo que está ocurriendo, porque claro, todo se destapa por la revelación del domingo pasado de Cambio, de la revista Cambio, hablando de los 500 millones de pesos que confirman le dio Papá Pitufo, Diego Marín, zar del contrabando, al catalán Xavier Vendrell para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sí, pero eso tiene que mirarse en sus justas magnitudes. Si hubo más dinero o no hubo más dinero, si se devolvió o no se devolvió. ¿Por qué el candidato Gustavo Petro no denunció eso en su momento? ¿Por qué pidió que se grabara en video y no que se denunciara? ¿Por qué Vendrell sigue en la casa de Nariño? Pero todo eso tendrá que determinarlo la justicia, así como también hay que tener cuidado con el intento que se hace desde algunos sectores, incluso del gobierno, por utilizar grabaciones del mismo Papá Pitufo para decir, ah, no, es que él también supuestamente le dio plata a ministros del gobierno del presidente Duque, o le dio plata a generales de la República, o le dio plata a ciertos oficiales. Eso puede ser cierto, pero no se puede manipular a la opinión, dando por hecho algo como si se hubiera demostrado solamente con unos indicios, porque todo esto por ahora son indicios. Y entonces, ahora decir que solo la derecha o solo la izquierda están involucrados en esto no es responsable, como tampoco, Catalina, es manchar a todos los integrantes de la policía diciendo que recibían todos plata por debajo de la mesa de Papá Pitufo. Hay que individualizar las responsabilidades. Esto no es de sectores políticos ni de fuerzas completas. Y aquí tenemos que llamarnos a responsabilidades. Incluso funcionarios del gobierno, como el doctor Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, que ha empezado a soltar a cuentagotas
de manera muy extraña pedazos del expediente que nadie sabe por qué tiene él, si eso debería tenerlo la justicia, y hace evidentemente uso político de los mismos, y no dice una sola palabra del incendio mediático que tiene con la plata que intentó entrar en la campaña del presidente Gustavo Petro. Por eso hay que tener mucho cuidado porque aquí hay demasiados intereses y ahí es un laberinto. Podría pintarlo de esa manera, Catalina, lo que estamos afrontando. Y de fondo lo que hay sí es, y esto sí es evidente y claro, es que el contrabando es uno de los negocios más lucrativos en materia ilegal en Colombia, que es la puerta de entrada para el narcotráfico, que mueve billones de pesos en corrupción. Todo eso es cierto y eso es claro, y eso hay que desmontarlo, pero teniendo mucha responsabilidad al individualizar quiénes están o no metidos en esto, porque lo fácil es decir que todo el mundo está metido. Y entonces, listo, como todos están metidos, entonces nadie asume responsabilidades. No, aquí la justicia tiene que determinar exactamente quiénes sí recibieron dineros del contrabando de Papá Pitufo y de su banda para que respondan ante la justicia. Ahora, Catalina, el balón está en la cancha de la señora fiscal general Luz Adriana Camargo, que tiene aquí otro reto gigante para demostrar independencia frente al gobierno y para demostrar celeridad frente al caso. Ricardo, ya para finalizar, usted nos mencionaba que era vital, fundamental, que alias Papá Pitufo llegara a Colombia y empezara a colaborar con la justicia. De algún modo, ese tema de ese video que se grabó, ese supuesto video en donde se devolvía la plata, todos estos temas que aún son pues controversia y como usted lo dice, hay que manejar con sumo cuidado. Digámoslo de algún modo, ese video no sería alguna prueba, algo que favorecería que Papá Pitufo lograra ese asilo que está pidiendo en Portugal y no regresar a nuestro país. Pues hay que mirarlo. Por ahora, las autoridades portuguesas negaron el asilo. Está en recurso de reposición y eso puede tardar algunas semanas. Está en manos del Tribunal de Oporto, que es una de las principales ciudades portuguesas. Y de eso va a depender mucho. Pero va a depender también de lo que la justicia le ofrezca. Mire que me decían ahora, por ejemplo, que no se ha logrado ningún acuerdo ni ningún acercamiento, que él ha tenido por lo menos 3 abogados en los últimos meses, que los 2 primeros intentaron un acercamiento con la fiscalía y al final no hubo ningún acuerdo y que el abogado más reciente ni siquiera se ha acercado a decir o a proponer algo. Es decir, Diego Marín pareciera por ahora decidido a no colaborar con la justicia. Al final, y pues tendrá que demostrarlo la fiscalía, él por ahora está vinculado solo en 2 delitos. Seguramente cometió muchos más, pero por ahora está pedido por 2 delitos que son el soborno a 2 policías. Pero a eso hay que agregarle una cosa, y es que en el proceso de extradición, los abogados sí están pidiendo un tratamiento diferencial a cambio de una eventual colaboración. Es decir, por ejemplo, que no venga esposado en el avión si llega a ser deportado Papá Pitufo, o que le den casa por cárcel. Eso último se ve muy difícil, lo primero no tanto. Ya hemos tenido casos en otros Catalina de la historia en los que presos reputados han aceptado venir al país bajo ciertas condiciones especiales. Recuerde usted el caso Interbolsa, por ejemplo, uno de sus máximos responsables estaba en España, si no recuerdo mal, y viajó en su momento el entonces director del CTI, que era Julián Quintana, para traerlo, y lo trajo en avión comercial, y formó parte del acuerdo. Lo importante es que eso abra la posibilidad de colaborar con la justicia, porque claro, puede que la policía, como nos decía hace un rato, tenga un caso sólido, pero es muy importante que las pruebas documentales se lograran llegar a solidificar con el testimonio de Marín. Si sin ese testimonio no es tan fácil, a no ser que existan otros testigos, pero la palabra de Marín es fundamental. Es clave que Marín hable para saber hasta dónde llegó su poder de corrupción desde el contrabando y seguramente desde el narcotráfico, en la política, en la justicia, en la policía y en otros ámbitos de la vida colombiana. Además, Ricardo, teniendo en cuenta las pruebas que puede llegar a tener Diego Marín a su favor y que en este momento no conocemos y que cuando llegue a Colombia puede decir, ok, yo vengo y voy a ofrecer esto y esto y esto. No solo mi testimonio, sino lo voy a probar con estos documentos o estas pruebas que tengo para ofrecer
a la Fiscalía. Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Qué alegría volverlo a tener aquí. Esta siempre va a ser su casa. Gracias por estar con nosotros hablando de estos temas judiciales, por supuesto, que tienen una importante repercusión política. Catalina, gracias por la invitación y feliz noche para todos en Noticias Caracol en Vivo de la gente de Sala de Prensa. Y a las 8 de la noche, 30 minutos, finalizamos Sala de Prensa, pero los invitamos a continuar con toda la programación de Noticias Caracol en Vivo. Gracias a todos. Feliz noche.